Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. Estos miércoles y jueves se presenta en el Festival de Cine Peruano, que está teniendo lugar en el Cine Lincoln, a 2 pasos de los Campos Elíseos, aquí en París, la película documental Lengua Madre, de la realizadora peruana Gavina Funegra, dedicada a su lengua materna, el quechua. Quechua was the language of the Inca Empire, extending across the Andes of South America. When the Spanish discovered that the Quechua language was also being used as a means of opposing the Spanish conquest. Y para hablarnos de esta película y de su trabajo en defensa de la lengua quechua, Gavina Funegra ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Gavina. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy muy Permíteme contenta. que explique que has nacido en Lima, en el seno de una familia donde se hablaba quechua, pero a ti no te hablaron quechua. ¿Cómo viviste esa primera relación con el idioma? Bueno, mi interés en el idioma empezó desde mi infancia, porque vivíamos en Lima, éramos 7 hermanos, pero yo escuchaba a mis padres hablar el quechua. Y entonces le pedí a mi padre, porque me parecía que era una ventaja hablar 2 idiomas. Pero mi padre me dijo que era mejor que siguiera con el español y si quería hablar otra lengua, que aprendiera inglés o francés. Imagino que el quechua tenía algo de misterioso para ti, ¿no? Eso, Tenía tú no entendías estigma. nada. You know, era una lengua que tenía discriminación. Como era pequeña, yo no me daba cuenta de eso, pero cuando fui creciendo y fui una adolescente, me di cuenta en realidad por qué nuestros padres nos habían separado de la lengua, porque había mucha discriminación. Estaba ligado a la pobreza, a la tristeza, a la ignorancia, al pasado. Entonces, no me la enseñaron. El quechua era la lengua del Imperio Inca Sí. y ya los españoles comprendieron que la lengua puede ser un arma, ¿no? Sí. Se puede decir cosas sin que el otro entienda nada. Sí, fue un arma para la rebelión de Tupac Amaru. De Tupac Él hizo Amaru, toda la Tupac Amaru. rebelión en quechua y los españoles no entendían nada. Entonces, después de que lo ejecutaron, ahí fue la primera vez que ya se suspendió el quechua. Para los niños quechua hablantes, entrar en la escuela es casi un traumatismo, ¿no? Porque la escuela es escuela en español y ¿cómo funciona eso? Sí, ahí en lo Perú? nombro en el documental, ya que hice una entrevista al profesor y en la ciudad, en la tierra de mi madre, en los Andes, y me dijo que los niños que venían hablando quechua simplemente se les empezaba a enseñar español y que en un año ya estaban españolizados y entonces perdían su quechua. Sí. Pero ese proceso era un poco cruel y causaba muchos traumas a los niños. Entonces, últimamente están viendo eso y están tratando de todavía enseñarles el idioma español, pero hablándoles en quechua. Gavina Funegra, eres doctora en filosofía por la Universidad de Sydney, donde has realizado estudios también Universidad de New South Wales. en Sydney, Australia. Sí, ¿Cómo se ve la cultura andina desde tan lejos, ahí en Australia? Bueno, es prácticamente nuevo para ellos, por eso he tenido tanto éxito con mi primer documental, porque no sabían mucho de nuestra cultura. Entonces, para mí es un honor que esté propagando la cultura indígena en Australia. Precisamente este documental que presentas hoy y mañana es una serie de documentales juntos, ¿no? Me decías. Sí, porque yo empecé en 2009 cuando fui a la tierra de mi madre a hacer mi primer trabajo de campo para mi maestría y llevando a mi hija. Y entonces ahí filmamos. Y cuando presenté la tesis, filmamos como 10 horas, pero para presentar la tesis no podía escribir la belleza de los Andes, los colores y la gente, los ríos, las nubes, era todo muy
bonito, entonces filmamos mucho y para la tesis di como un apéndice de la tesis unos 20 minutos. Hicimos el primer documental, pero fatalmente era el desuso de la lengua, el decaimiento de la lengua. Y pues fue muy popular, entonces en la universidad me la pidieron para que enseñen a los alumnos, y en realidad en Sydney ganó el Festival Latinoamericano. Era la primera vez, perdona, Gavina, la primera vez que ibas a Huallanca, la tierra de tu primera madre, ¿no? vez. Debió ser algo muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, porque mi madre nunca volvió al lugar donde ella nació. Entonces, y mi madre murió, y entonces cuando fui, fue como una conexión con ella de nuevo. Nos hablabas de Cusco. Allí uno de los expertos que aparece en el documental nos dice que los grandes problemas de Perú y del quechua son el racismo y el machismo. ¿Fue por eso que te fuiste a Australia? Huyendo del racismo y del machismo. Quizás escapando, pero creo que eso hay en todos los países, pero el racismo era más para la clase indígena en Perú. Sí, entonces... Curiosamente en la universidad peruana no solo el quechua no es obligatorio, hay que pagarlo si quieres estudiar quechua, ¿no? Aparte. Sí. Es terrible eso. Y no es parte del título de la persona. Entonces yo encontré que me invitaron a proyectar el documental en la Universidad de Nueva York, y ahí me enteré que 14 universidades en Nueva York enseñaban el quechua, y también que había una estación de radio que hacía un programa en quechua. Entonces eso me emocionó mucho, y bueno, ahí había muchos... perdona, no sé. ¿Qué dicen las autoridades peruanas de que es más barato estudiar quechua en Nueva York que en Lima? No dicen nada. No. Bueno, las personas que entrevisté, especialmente una persona haciendo... muchos estudiantes haciendo doctorados utilizando el quechua, y después decía que por ejemplo en la Universidad de Pensilvania enseñan quechua, es parte del grado y no les cobran. Y está en el horario. ¿Quién estudia quechua en Estados Unidos? ¿Hijos de migrantes peruanos quizás o los mismos norteamericanos? Los norteamericanos, así como acá los franceses. Precisamente en tu documental Acabas aquí en París, me decías que la Escuela de Lenguas Orientales es la que tiene el mejor programa de quechua en el mundo. ¿Es cierto eso? Sí, es muy cierto. Cuando yo vine a este festival en 2011 y a presentar mi película El desvanecimiento de la lengua quechua, y ahí me enteré que había una escuela de quechua en Inalco. Hablé con César Itier, que era el director de la escuela de quechua, y presenté mi película ahí, y ahí es que empecé a filmar la segunda película, que la titulé Quechua en París. Y después me enteré en 2013 que en Cusco había más rehabilitación del quechua que donde nació mi madre. Entonces fui al Cusco y habían muchísimas actividades y muchas cosas en favor del quechua, y hice mi tercera película documental de 20 minutos, quechua en Cusco. Y después, yendo a Nueva York, también viendo todas las actividades que hacían, hice la cuarta película, quechua, eso fue en 2015, quechua en Nueva York. O sea, esta película última, Lengua Madre, es como el montaje de las 4 películas. Allí o sea, en Cusco, ha sido un largo viaje desde 2009.
En esa película nos muestras que en Cusco se ha editado una revista de moda como Vogue, pero en quechua y con modelos chicos y chicas quechuas. Sí. Es una manera de normalizar. Eso nunca había sucedido en Perú y por eso fui a Cusco. Eso fue mi interés de tomar... de ver en realidad las modelos, lo que piensan, y fue muy, muy interesante. Además, la moda andina es fascinante. Sí. Te vemos en la película probarte unas polleras sí. con 7 o 8 capas, ¿no? Enorme. Sí, es muy interesante y son colores muy vivos, muy bonitos, y también usan sombreros y todo, sí. Bellísimos. Pero acá también encontré el grupo Perú Andino, que promueve la difusión del quechua, y también esta persona y también hay una persona que te viste de peruana, ¿no? Entonces fue muy interesante. Eso no solamente era la lengua aquí en París, sino la cultura. Sí, hay una radio en quechua y en Cusco, una revista de modas. ¿Para cuándo una televisión en quechua? Sí. Bueno, últimamente he estado en Ginebra y me han comunicado que el Ministerio de Cultura en Lima está haciendo muchísimas cosas en los 2 últimos años. Hay un radio se está propagando el quechua con programas en la televisión. Se empezó a enseñar a los niños el quechua en las escuelas, que nos decía. Entonces yo veo que todo está muy positivo en mi país también para el restablecimiento del quechua. ¿La normalización del quechua es un problema económico o quizás también de mentalidades? Yo creo que mentalidad es una cosa social, ¿no? Y que tiene que venir del Estado y también de los quechohablantes. Los quechohablantes solos no van a poder hacer nada, pero con la ayuda de los dos sí se puede lograr muchas cosas. Ya para terminar, ¿se puede ser optimista para el futuro, viendo el futuro del quechua? Sí, el futuro del quechua, bueno, yo creo que es muy positivo el momento, porque ahora se está representando el quechua como un lenguaje atractivo, interesante y vital para las nuevas generaciones. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita hoy, miércoles y mañana jueves, en el Cine Lincoln de París para la proyección de la película de Gavina Funegra, Lengua Materna. Muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de Escala en París.